Bueno, buenos días, espero que anden todos bien. Y bueno, cumplo con enviarles ahora el videito que nada, les recuerdo que más que nada es una guía para que ustedes puedan cumplir con las lecturas de los capítulos de los libros que les recomendamos y bueno, y otros que puedan encontrar sobre estos temas. Y que bueno, también obviamente les sirvan de guía para poder responder a los test de lectura, resolver las prácticas, que como saben todo forma parte de este proceso de aprendizaje de los temas que les proponemos en este curso. Bueno, ¿cuál es la agenda de esta clase? Básicamente, nada, una breve introducción de cuáles son las particularidades y por qué vamos a estudiar este modelo estándar de comercio. Vamos a ver el equilibrio en autarquía y el equilibrio internacional bajo el modelo estándar. Van a ver que es una revisión de muchas cosas que ya conocemos, porque este modelo estándar nos va a permitir generalizar algunos resultados. Y básicamente lo que nos propone, o la herramienta que se vuelve este modelo estándar, básicamente nos permite analizar el impacto del crecimiento económico sobre los términos de intercambio y sobre el bienestar, por eso es un modelo importante. Vamos a hacer una primera introducción al análisis de algunos instrumentos de política comercial, como son los aranceles a las importaciones y los subsidios a las exportaciones. Y bueno, este modelo nos va a permitir analizar el impacto en el marco de un equilibrio general que justamente caracteriza todos estos modelos de comercio que venimos viendo. Y por último, ver el impacto sobre las transferencias internacionales eh, que tienen también en el marco general de este modelo sobre los términos de intercambio y en consecuencia sobre el bienestar de quien realiza la transferencia y quien la recibe. Bueno, comencemos con la parte introductoria, ¿sí? Simplemente es para ponerlos en tema de que ya vimos tres modelos, ¿no? Ya vimos básicamente el modelo ricardiano, donde el patrón de comercio es explicado por las diferencias de productividad del trabajo en cada uno de los sectores y en cada uno de los países, ¿sí? Eh, digamos, las ventajas comparativas de Ricardo aparecen justamente explicadas a través de la productividad del trabajo, la diferencia de la productividad del trabajo en producir un bien u otro, en una economía o en otra. También vimos el modelo de factores específicos, que lo que nos permite es explicar el patrón de comercio a partir de las diferencias de dotaciones factoriales de factores que son propios a la producción de uno u otro sector, donde tenemos factores fijos, factores específicos para producir uno u otro bien. Y de acuerdo a cómo una economía esté relativamente dotada en esos factores específicos, va a especializarse o a producir aquel bien, ¿sí?, cuyo factor específico tenga en abundancia, ¿sí?, y que sea demandado por ese sector. Entonces eso va a abrir las posibilidades a que esa economía exporte dicho bien. Y por último tenemos el modelo de Hedger y Olin, que también es un modelo factorial, al igual que el modelo de factores específicos, pero es más un modelo más bien de plazo, de largo plazo, porque nos permite que estos factores, esta dotación de factores, se muevan entre sectores. Digamos, los dos sectores utilizan todos los factores de producción que tenemos, ¿sí?, y se mueven libremente. No es el caso de los modelos de factores específicos, donde justamente tenemos esta inmovilidad por la especificidad de algunos factores de producción a algún sector en particular. Entonces, en Hedger-Olin, el patrón de comercio va a estar dado justamente por la intensidad de uso de cada uno de los factores en cada uno de los sectores de producción, ¿sí? Entonces, si yo tengo una abundancia relativa en uno de mis factores y a su vez tengo un sector que es intensivo en el uso de ese factor que para mi economía es abundante, entonces esa economía va a producir, va a especializarse a producir ese bien para luego poder exportarlo e intercambiarlo por aquel bien que le cuesta más producir, ¿sí? Bueno, estos tres modelos que conocemos son casos específicos, particulares, si se quieren. Bueno, el modelo estándar viene justamente a darnos un marco general de análisis eh, del cual podemos, digamos, particularizar en cualquiera de estos tres modelos que ya conocemos, ¿sí? Lo que tienen en común estos tres modelos es que las economías encuentran su motivación a comercializar cuando los precios de estas dos economías, ¿sí?, precios en autarquía, difieren. Y eso pasa porque estas economías tienen diferencias en sus fronteras de posibilidades de producción, o sea, por el lado de la oferta, ¿sí?, tienen ofertas diferentes.
Y esas ofertas diferentes, como les digo, vienen explicadas por o productividades del factor trabajo, que son diferentes entre sectores, o por dotaciones factoriales, sean específicas o no, relativas, que son diferentes también entre economías, ¿sí? Y obviamente la intensidad de uso o la especificidad de uso de algún factor en cada sector. Entonces, modelo estándar de comercio es un modelo genérico, ¿sí? Dentro de los remedios, bueno, este es el remedio genérico de remedios quizás más particulares, que son los modelos que ya vimos antes. Como les dije, ¿para qué vamos a usar este modelo? Para analizar el impacto del crecimiento sobre términos de intercambio y sobre bienestar, impacto de algunos instrumentos de política comercial, y ver cómo también transferencias internacionales entre las economías impactan sobre los precios internacionales y sobre el bienestar de quien da y quien recibe estas donaciones o préstamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? En el modelo estándar vamos a tener, como les dije, 4 relaciones, y estas 4 relaciones son ya conocidas por ustedes, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es sintetizar en primer lugar un poco todas las herramientas que nos da el modelo estándar, pero que son herramientas que ya las conocemos de los modelos anteriores. Primero, ver las particularidades de la frontera de posibilidades de producción de una economía y cómo deducimos la oferta relativa. Luego, ver la relación entre precios relativos y demandas relativas, ¿sí? O sea, ahí vamos a ver, por un lado, el problema de máxima producción, máximo valor de producción, y por otro lado, el máximo bienestar, ¿sí? En dos. Luego vamos a abrir esta economía al comercio internacional y vamos a buscar cuál es el equilibrio mundial. Ya lo conocemos, oferta relativa igual a demanda relativa mundial, y eso nos va a dar los precios o los términos de intercambio de esta economía, y vamos a ver justamente que los términos de intercambio, que les recuerdo es el precio relativo del bien de exportación respecto del bien de importación, es una medida de bienestar nacional, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver ahora con algunos gráficos. Así que bueno, comencemos con la sección 2. Básicamente, supuestos. Tenemos una economía China, ¿sí? Suponemos que es China, pero lo mismo va a pasar si analizamos otra economía, por ejemplo Estados Unidos, que va a ser la que vamos a tener en este ejemplo. Esta economía china produce 2 bienes, arroz y teléfono, alimentos y tela, así como ustedes quieran, A y T, y va a estar maximizando el valor de su producción. El valor de su producción lo vamos a denominar como B corta, ¿sí? Y ese valor de la producción va a estar dado por el precio de cada uno de los bienes que produce multiplicado por las cantidades que se producen, ¿sí? La sumatoria del P por Q de cada uno de los bienes que esta economía produce. Y la condición de máximo de este valor de producción va a estar dado por algo que ya conocemos, que es que el costo de oportunidad tiene que ser igual a los precios relativos, o sea, la pendiente de la FPP tangente a la recta de precios, a la recta de isovalor, ¿sí? Eso lo vemos acá. Tenemos nuestra FPP, ¿sí? Con su pendiente que denota los costos de oportunidad, que sabemos que al ser cóncava no son constantes, ¿sí? Y tenemos un punto de máximo donde la pendiente del costo de oportunidad de la FPP se iguala, es tangente, con la relación de precios, ¿sí? Con la pendiente de esta recta de isovalor, ¿sí? Algo muy sencillo, Q es el punto de máximo y nos va a decir cuánto de A y cuánto de T esta economía va a producir, maximizando el valor utilizando básicamente todos los recursos, ¿sí? Recuerden que sobre la FPP estamos en plena ocupación de todos los factores. Bien. ¿Cómo deducimos a partir de esta frontera de posibilidades de producción nuestra curva de oferta relativa? Muy fácil, ¿sí? Partiendo del punto Q1, donde tenemos nuestra relación de isovalor, ¿sí? Tangente con nuestra frontera, ¿sí? El punto Q1, producimos Q1A y Q1T, ¿sí? A estos precios que dan la recta de isovalor son PT sobre PA1, PT sobre PA1, ¿sí? Vemos que en realidad esa cantidad relativa de teléfonos respecto de arroz es mucho menor, ¿sí? Porque fíjense, la cantidad de teléfonos respecto de la cantidad de arroz que yo produzco en Q1 es mucho menor, ¿sí? Es este punto 1. Cuando cambian los precios relativos, en este caso supongamos, acá hicimos un supuesto de que aumenta el precio de los teléfonos en relación a los precios del arroz, vemos que esta recta de isovalor se vuelve mucho más empinada, ¿sí?
Y por lo tanto, vamos a dejar de producir en Q1 para producir en Q2. ¿Sí? Este traspaso de Q1 a Q2 básicamente va a estar dado por nuestros costos de oportunidad en la frontera de posibilidades de producción. Voy a producir más teléfonos y menos arroz en esta economía cuando los precios relativos cambien, cuando los precios relativos ahora benefician más a los teléfonos que al arroz, ¿sí? Por lo tanto, el punto de producción va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la relación QT sobre QA, ¿sí? QT sobre QA a los precios 2, ¿sí? Básicamente eso, y tenemos nuestra oferta relativa a nivel nacional que tiene pendiente positiva como lo esperábamos. Bien, ahora, eso es por el lado del máximo valor de nuestra producción. Pero si ahora lo que queremos es a su vez maximizar el bienestar, lo que vamos a tener que encontrar es no solamente la tangencia entre la FPP y la recta de isovalor, sino la tangencia entre la misma recta de isovalor y la curva de indiferencia más alta, ¿sí? Que nos permita justamente alcanzar el nivel más alto de bienestar. Y en este caso sería el punto D. Fíjense que si estuviese este punto D, nos está denotando que al ser D diferente de Q, o sea, no estamos en el mismo punto, estaremos en una situación donde tendríamos cierta posibilidad de comerciar, si no estaríamos en autarquía. ¿Por qué? Porque fíjense que si estuviésemos en autarquía, no estaríamos sobre esta curva de indiferencia marcada por D, sino que estaríamos en una curva de indiferencia mucho más baja, ¿sí? Bien, entonces, tenemos una situación de equilibrio, una situación donde la economía está en equilibrio, donde el punto de producción y el punto de consumo, ¿sí? Se encuentran sobre la misma recta de isovalor, o sea, para los mismos precios relativos de equilibrio, y que, dadas estas circunstancias, esta economía puede comercializar, ¿sí? O sea, si va a consumir muchos alimentos y poca tela, ¿sí? Va a tener que importarla porque en su economía se va a estar produciendo poco alimento, ¿sí? Y más tela. Entonces va a estar exportando estas telas a cambio de importar arroz o alimentos. Esto es un resultado que también ya conocemos. Bien, ¿qué pasa ahora si cambian los precios relativos? ¿Sí? Tengo este equilibrio que ya lo conocíamos. Pensemos aquí Q1 de 1, ¿sí? Es lo que teníamos en el gráfico anterior. Q1 de 1, donde ya tenemos una situación de comercio inicial, y estos precios relativos, estos precios internacionales cambian para nosotros, ¿sí? Y se vuelven los precios 2, ¿sí? Pasamos de P1 a P2. Y por lo tanto, esta recta se vuelve más empinada aún, ¿sí? Entonces, va a cambiar el punto de producción. Voy a pasar de Q1 a Q2, produciendo aún más tela o teléfono. Fíjense que acá está mal el gráfico, dice alimentos, acá son telas o teléfonos, y menos arroz, ¿sí? Voy a pasar de Q1 a Q2, produzco más teléfonos y, y menos arroz. Pero a su vez voy a tener un salto también en lo que voy a consumir. Fíjense que ese cambio en los precios relativos, haciendo que los alimentos se abaraten relativamente en comparación con las telas, hace que, con las telas o con los teléfonos, hace que suba a un nivel más alto de bienestar, o sea, un nivel superior en nuestro conjunto de curvas de indiferencia. Desde este punto lo que yo voy a ver es que pasando de D1 a D2 voy a estar consumiendo más de ambos bienes. ¿Sí? Fíjense que si yo trazo una línea recta aquí entre D1 y D2 voy a consumir más teléfonos, pero también a su vez voy a consumir más alimentos. Eso tiene que ver con el efecto renta, ¿sí? Que me permite este cambio en precios relativos. Pero a su vez voy a tener un efecto sustitución. ¿Por qué? Porque justamente los precios de las telas o de los teléfonos aumentaron más que los de los alimentos. Entonces, si yo comparo, ¿sí? El incremento de las cantidades de teléfonos o de telas que consumo entre D1 y D2, veo que ese incremento es mucho menor que si paso de D1 a D2 en términos de consumo de alimentos, ¿sí? O sea, voy a estar consumiendo más de ambos bienes, ¿sí? Pero mucho más de alimentos que de teléfonos, ¿sí? Porque el cambio en los precios relativos desincentiva el consumo de teléfonos en relación
a el consumo de alimentos, o incentiva menos, mejor dicho, ¿sí? Entonces, punto importante es que lo que vemos acá es que el punto 3 sería como nuestra situación de autarquía, ¿sí? Donde tengo precios iguales, acá tendría que haber una recta de precios que pase, que sea mucho más aplanada también, precios, recta de isovalor que se iguala con la pendiente de la FPP, que se iguala con nuestra curva de indiferencia,'sí? Precios 1, ¿sí? Ya tengo un cierto grado de apertura, ya tengo un cierto comercio. Fíjense que acá yo tengo una brecha entre 1' y 1, que lo que me está diciendo es que tengo un exceso de oferta de teléfonos en relación de alimentos y por lo tanto voy a estar importando alimentos, ¿sí? y exportando tela. Y 2, donde los precios de tela en relación de alimentos son muchos más altos, ¿sí? Y que sería este nivel 2, ¿sí? Y donde la brecha, ¿sí? El exceso de oferta de tela en relación a alimentos es mucho más grande, o el exceso de demanda de alimentos es mucho mayor. Y obviamente este exceso es cubierto por las importaciones. Esta diferencia corresponde a exportaciones de tela o eventualmente a importaciones de alimentos, ¿sí? Bien. En términos de equilibrio, del equilibrio internacional, ¿sí? Pensemos que no solamente tenemos China, sino que también tenemos Estados Unidos. Los dos siguen produciendo alimentos y telas, o arroz y teléfonos, o IT simplemente, y que estas dos economías comercializan entre sí porque son distintas. ¿Y en qué difieren? Difieren en sus fronteras de posibilidades de producción. Fíjense que para China estamos suponiendo que su frontera de posibilidades de producción está mucho más sesgada a la producción de tela o teléfonos, mientras que la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos está mucho más sesgada a la producción de alimentos, ¿sí? Estos gráficos ya nos denotan una situación de equilibrio con apertura comercial. Fíjense, el punto Q es el punto de producción para cada una de estas dos economías, mientras que el punto D, sobre la misma recta de isovalor, mismos términos de intercambio, ustedes comparan las pendientes de estas dos rectas, son los mismos términos de intercambio, o sea, los mismos precios relativos, P1, ¿sí? En ese caso, vamos a tener los puntos de consumo, donde China prefiere consumir más arroz que teléfonos y donde Estados Unidos consume más teléfonos que arroz. Lo que no puede satisfacer con su producción doméstica lo importa. Si Estados Unidos va a importar teléfonos y va a exportar alimentos, mientras que China va a exportar teléfonos, acá dice alimentos, está mal, teléfonos, y va a estar importando, fíjense acá también hay un error, importando alimentos. Entonces, de nuevo, porque estos gráficos los pegué del libro y están mal. Entonces, Estados Unidos va a importar tela y a exportar alimentos y China va a exportar telas y a importar alimentos, ¿sí? Perfecto, de acuerdo a las fronteras de posibilidades de producción y a los términos de intercambio, o sea, los precios internacionales que estas dos economías ya alcanzaron porque ya interactúan en el mercado internacional, ¿sí? Entonces, patrón de comercio, China exporta T, USA exporta A. Bien, ¿cómo determinamos los precios, los términos de intercambio? Ya lo sabemos, ¿sí? Sumamos las ofertas relativas de ambas economías, ¿sí? La de aquí abajo va a ser la oferta relativa de China a nivel local y la de arriba la oferta relativa de Estados Unidos a nivel local. ¿Por qué? Porque en realidad China ya sabemos que va a estar ofreciendo más teléfonos que alimentos y por el contrario Estados Unidos va a estar ofreciendo más alimentos que teléfonos, ¿sí? Entonces, la suma de ambas me va a dar mi oferta relativa mundial y cuando la oferta relativa mundial se encuentra con la demanda relativa mundial, que en ese caso es igual para todo el mundo, ¿sí? No hay diferencias en las preferencias de una economía u otra, encontramos el punto de equilibrio 1, ¿sí? Oferta mundial igual a demanda relativa mundial. Punto 1, donde tenemos nuestros términos de intercambio. PT sobre PA1, o sea, los términos de intercambio, o sea, los precios relativos de tela sobre alimentos en el mercado internacional. Y 1, mismo que lo que vimos acá. 1, ¿sí? Esta recta de precios representa este precio relativo, que son los términos de intercambio mundial. Algo importante que a veces suele ser confuso. Fíjense que acá, a ver si lo tengo en la próxima, acá está.
Fíjense que la definición de los términos de intercambio. Términos de intercambio se define como precio de exportación sobre precio de importación, por lo que para China su relación de intercambio va a ser el precio de los teléfonos sobre los precios de los alimentos. Y para Estados Unidos su relación de intercambio va a ser los precios de los alimentos sobre los precios de los teléfonos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la relación es inversa de una economía respecto de la otra cuando hablamos de sus términos de intercambio, ¿sí? Cuando mejoran los términos de intercambio para una economía, estarían empeorando para la otra. Por eso es que cuando hay un cambio en los precios relativos, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, en este gráfico acá, cuando pasamos de los precios 1 a los precios 2, haciendo que la recta se vuelva más empinada, la recta de isovalor. En ese caso, vamos a ver que en este caso estarían aumentando los términos de intercambio para China, ¿sí? Porque el precio de las telas está aumentando más que el precio de los alimentos. O sea, hay una mejora de los términos de intercambio para China. Y esa mejora de los términos de intercambio para China vimos que le permitía alcanzar una curva de indiferencia superior, por lo tanto va a estar representando una mejora de bienestar, ¿sí? Por el contrario, si vemos ahora lo vemos al lado de Estados Unidos, si eso representaba una mejora de los términos de intercambio para China, vamos a ver que eso va a estar empeorando los términos de intercambio de Estados Unidos. Si sube el precio de la tela en relación a los alimentos, bueno, eso va a estar deteriorando los términos de intercambio de Estados Unidos. Y eso va a implicar una baja de bienestar para la economía de Estados Unidos y por lo tanto un nivel menor va a estar alcanzando una curva de indiferencia menor, ¿sí? Bien. Otra cosa importante de recordar es que la curva de indiferencia más baja que puede alcanzar una economía es la de su situación de autarquía, ¿sí? Siempre que estemos cambiando los precios relativos, pueden obviamente en el mercado internacional mejoran, pero también obviamente tenemos algunas reversiones, pero siempre la reversión hacia la baja más importante en el bienestar es alcanzar esta situación de autarquía, ¿sí? Es el mínimo bienestar que podemos tener, desde ahí para arriba, ¿sí? Podemos subir o bajar nuestros términos de intercambio y por lo tanto impactar positivamente o negativamente en nuestro bienestar. Importante siempre tener referencia cuál es el punto de partida. Si nuestro punto de partida es autarquía y lo que hacemos es abrirnos al comercio, bueno, vamos a tener mejoras de los términos de intercambio y mejora del bienestar. Si nuestro punto de partida ya es una situación de apertura comercial como la que estamos viendo ahora, bueno, dependerá en qué sentido cambien estos términos de intercambio para decir si el bienestar de la economía mejora o se deteriora, ¿sí?